Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Justin Maposita y les voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. En este caso también sobre las fuerzas intermoleculares del sistema que hemos venido hablando antes del ácido clorhídrico. Primero debemos saber qué son las fuerzas intermoleculares. Bueno, pues son las atracciones que ocurren entre las moléculas que son las responsables de una unión débil y aparente de las moléculas. Estas permiten que la molécula se mantenga unida y le da bueno, pues a nuestra molécula diferentes características físicas, como su punto de ebullición y su punto de fisión. Estas características, bueno, pues dependen mucho de, o sea, no es igual para para todas las moléculas, por así decirlo. Estas fuerzas se clasifican en dos, que son los enlaces por puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, donde las fuerzas de Van der Waals, bueno, pues podemos encontrar seis, que es el ion dipolo, el ion dipolo inducido, dipolo, dipolo inducido, y las fuerzas de dispersión de London o dipolo instantáneo, dipolo inducido. Bueno, primero la morfología del ácido clorhídrico. Su morfología se basa en la unión de un cloro y un hidrógeno que se unen a través de un enlace covalente y se transfieren electrones. Las fuerzas intermoleculares del ácido clorhídrico o bueno, cloruro de hidrógeno cuando se encuentra en estado gaseoso presenta dos fuerzas intermoleculares que son la dipolo-dipolo y las dispersiones de London. La dispersión de London aumenta con el tamaño de la molécula. Y bueno, la fuerza dipolo-dipolo es más predominante en el HCl cuando se encuentra en estado líquido, o sea, cuando es un ácido clorhídrico. La relación entre estas dos fuerzas permiten la unión de estos átomos y que se forme la molécula. Bueno, pues estudios han determinado que los átomos de esta molécula tienen una distancia de 1.27 por 10 a la menos 10 metros. Las fuerzas dipolo-dipolo, estas fuerzas se deben a que el cloro y el hidrógeno, bueno, pues son polares, donde el cloro tiene una carga negativa parcial en un extremo, mientras que el hidrógeno tiene una carga positiva parcial en el otro extremo. Y bueno, pues así es como que el cloro, al ser más electronegativo, atrae al hidrógeno. Las fuerzas de dispersión de London, a pesar de ser una molécula polar, eh, esta molécula puede generar dipolos temporales por la fluctuación de electrones, de interacción entre dipolos temporales y la contribución a la fuerza total. Estas fuerzas son más débiles que las dipolo-dipolo. Propiedades físico-químicas del ácido clorhídrico. Entre estas propiedades tenemos el punto de ebullición y punto de fusión, solubilidad, conductividad eléctrica, comportamiento en estado gaseoso e interacciones químicas. En el punto de ebullición y punto de fusión, las interacciones dipolo-dipolo son más fuertes que las de London, como los mencioné antes, y esto significa que se necesita más energía o calor para romper estos enlaces, para romper los dipolo-dipolo que romper los enlaces de London. Por esta razón es que el punto de ebullición que tiene el ácido clorhídrico es de menos 85.1 grados centígrados y su punto de fusión es de menos 114.2 grados centígrados. Tiene una solubilidad alta debido a las interacciones dipolo-dipolo y esto hace que, bueno, pues en el contacto con el agua sea más soluble. Conductividad eléctrica. Esto se debe a la ionización del cloro y el hidrógeno, que atraen fuerzas electrostáticas y contribuyen a esta propiedad que es la conductividad eléctrica. El comportamiento en estado gaseoso, siempre en el estado gaseoso van a estar o sea, sus partículas más separadas y sus fuerzas intermoleculares van a ser menores, no van a ser tan fuertes, que permiten una mayor expansión y una menor densidad de, bueno, pues el gas en este caso. Las interacciones químicas pueden influir a la reactividad del compuesto, ya que la polaridad y electronegatividad afectan a la interacción con demás, con demás moléculas y compuestos. Finalmente, ejemplos de fuerzas intermoleculares. Estas, como dije, las fuerzas intermoleculares dependen mucho de cada sustancia, no son iguales para todas. Por esa razón es que no todos tienen las mismas propiedades.
Entre los ejemplos del ácido clorhídrico tenemos la disolución en el agua, reacción con metales y formación de aerosoles. En la disolución en el agua, como lo dije antes, se debe a las interacciones dipolo-dipolo entre las moléculas del agua y el ácido clorhídrico que permiten una ionización del cloro y el hidrógeno. Esta interacción es fundamental para formar la solución ácida del ácido clorhídrico. Es decir, se encuentra en estado gaseoso y eh, se puede formar una solución ácida al contacto con el agua, y ahí es donde llegamos al ácido clorhídrico. La reacción con metales. Por ejemplo, cuando reacciona con el zinc, produce burbujas de hidrógeno, y estas interacciones químicas entre los átomos de nuestra molécula y los átomos del metal están influenciadas por las fuerzas intermoleculares que facilitan la disolución del metal en el ácido. Por último, la formación de aerosoles. En la atmósfera, las gotas del ácido clorhídrico pueden formarse como aerosoles, donde estas fuerzas de atracción intermoleculares permiten que las moléculas del ácido clorhídrico se mantengan unidas en pequeñas gotas y afectan a la calidad del aire y del clima. Es decir, que aquí en el ambiente existen pequeñas gotitas de ácido clorhídrico esparcidas. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.